estamos conectados. Ya me dicen que estamos listos. Gracias. Estamos listos con el Facebook. Así que bienvenidos los hermanos que nos acompañan esta tarde, aquellos que están acá en plataforma y aquellos que compartirán con nosotros a través de la plataforma Facebook. Así que bueno, estamos ya listos para una jornada más de estudio. Gracias a ustedes por hacer posible que esta plataforma esté en el aire. Y también a los hermanos que día a día nos colaboran, instruyéndonos en el Evangelio, ayudándonos a la comprensión de él, indudablemente para ser mejores hijos de Dios. Así que ese es el objetivo que buscamos y qué bueno que tengamos esta jornada diaria de lunes a viernes donde nos reunimos entonces para conocer acerca de la voluntad de nuestro Dios. Pensando en eso, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que nos acompañe, que permita que mi hermano Julio nos entregue de una forma práctica y también bien claro lo que él quisiera presentarnos. Que Dios le ayude para las cosas que él ha preparado, para que al final de la jornada podamos dar gloria a Dios por aquel servicio que hemos llevado a cabo. Vamos a orar al Señor y hay algunas peticiones, como es habitual, hermana Doris, mi hermano Paso, que está a la espera de algunos resultados de exámenes. Mi hermano ha estado con algunas complicaciones. Quiero pedir por favor, Ernest, si nos puede guiar, pedir por favor que incluyas también a mi mami para solicitar a Dios de su misericordia para ella en este último tiempo ya de su vida. Hermano Julio, te escuchamos. Tu Sí, micrófono, hermano, hermano. pido oraciones. Pido oraciones, hermanos, porque Muy bien, mi hermana, resulta sí, hermanita, te escucho. que tenía que hacer unos mil lentes y ya tenía mi divinito ahí, me lo robaron. Les pido a Dios pues, que Dios me ayude, ¿verdad? Porque, ¿qué puedo hacer? Y entonces, que Dios me dé paciencia, va, porque como dice, uno tiene pruebas, va, pero hay que soportarles. Que Dios Hermanita, sea el que me ayude, hermano. oye, hermanita Yolanda, cuánto lo Qué sentimos. lástima. Sí, Wow, bueno. no Vamos a falta en pedir por esta usted entonces, situación. hermanita. Sí. Hermano Julio, ¿no ibas a decir algo? Tu micrófono, No, hermano Julio, está cerrado. Decirle a los hermanos que ya empezó el estudio, papá. Sigue cerrado. Papá. Aló. Ahí sí, ahora sí. hermano, te escuchamos. Bueno, hermanos, yo no sé si ustedes sepan que mi señora esposa es mexicana. Ujú, sí. Resulta, hermanos, que llegó el momento de renovar su permanencia en Colombia. Y bueno, para no entrar en detalles, bueno, no el nuevo, el gobierno del presidente actual, del presidente Petro, pues ha puesto bastantes inconvenientes y mañana tenemos una cita importante para definir precisamente la extensión de su permanencia en Colombia. Quiero pedir oración, hermano, porque en primer lugar, bueno, si no nos renuevan ese documento, hermano, mi esposa tendría que irse de Colombia, dejarme a mí y a sus hijos acá, y al gobierno no le interesa eso. O sea, han manifestado que esto es una cosa independiente, que porque ya los chicos están grandes y que esto y lo otro. Entonces, básicamente, hermano, pedir oración para que el día de mañana nos vaya bien en Migración Colombia, la cita de mi esposa para renovar su permanencia, se llama así en el país. Amén, hermano Julio. Igual mañana, Amén. como repito, acá en la plataforma, pues espero tenerle buenas nuevas. Dios mediante, sí. Amén, hermano. Vamos a orar por Estaremos eso. allí orando para que Dios pueda abrir puertas. Muy bien, ahí estamos entonces, mi hermano Ernest. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos en señal de reverencia a nuestro gran Dios. Amén. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a usted, Señor, en oración en este día y en esta hora en la cual nosotros como cristianos, como hijos suyos, nos juntamos a través de este sistema de estudios para poder llevar a cabo este estudio bíblico en el cual uno de nuestros hermanos va a presentar su palabra de tal manera que podamos ir recordándola, meditando, aprendiendo, Padre Celestial, también
todas aquellas cosas que quizás todavía no están en nuestro corazón. Rogamos, Padre Celestial, porque usted nos acompañe en esta hora para que pueda abrir nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver con claridad todo aquello que vayamos a oír en el día de hoy. Dar las gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha llenado de bendiciones todos los días, como es nuestro alimento diario, como es nuestro vestuario, nuestro calzado, nuestro hogar, nuestra casa, todas aquellas cosas materiales que vienen de usted, Padre Celestial, de las cuales usted sabe que nosotros tenemos necesidad. Damos las gracias por todas aquellas cosas y al mismo tiempo rogar, Padre Celestial, por la salud de nuestra hermana Yolanda, que ha pasado por situaciones incómodas, dificultades, Padre, para que usted pueda ayudar, para que todas las situaciones que ella tenga que resolver y las cosas que tenga que realizar, usted pueda darle claridad, pueda darse las circunstancias adecuadas para que pueda ella resolver todos sus problemas, Señor, y especialmente su situación de salud. También rogar por la hermana, por la esposa de nuestro hermano Julio César, que es una muy buena hermana, la cual tiene que realizar una cita con la Oficina de Migraciones de Colombia con el propósito de que pueda regularizar su situación allá en Colombia. Rogamos, Padre Celestial, para que usted pueda entrar en el corazón de todos aquellos que regulan ese sistema de tal manera de que pueda ella seguir junto a los suyos, junto a sus hijos, a nuestro hermano, y puedan seguir tranquilos y en paz, viviendo como siempre lo han hecho, Señor, allá en aquel país tan hermoso. Rogamos, Padre Celestial, por la salud de nuestra hermana Magali, la madre de nuestro hermano Sergio Pino, para que usted pueda estar con ella, para que pueda ayudar, para que pueda sentirse mejor, Señor, para que se haga su voluntad en ella, especialmente para que alargue y prolongue sus días de vida con nosotros, Señor, porque sabemos que es una y ha sido una muy buena hermana en Cristo. Gracias le damos, Padre Celestial, y por supuesto pidiéndole por todos aquellos hermanos que están pasando por dificultades y que muchas veces no los conocemos. Y rogamos por todos ellos, Padre nuestro. Se lo pedimos de todo corazón y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermano, dame un Amén. minutillo. Hay algunos hermanos aquí en puerta que están pidiendo ingreso a nuestra plataforma. Muy bien, estamos ya casi listos para comenzar. Bienvenidos a cada uno de los hermanos y hermanas que nos hemos dado cita en esta tarde. Hoy tenemos la visita de mi hermano Julio Telles, así que les vamos a dejar con él para que tenga el tiempo suficiente para hacer su exposición. Hermano, gracias y que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Primero que todo, muy buenas noches desde Bogotá, Colombia. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto, hermano. Qué bueno. Voy a permitirme, primero que todo, quiero agradecerle a los hermanos que producen esta plataforma, a los involucrados en ella, por darme la oportunidad nuevamente de compartir la palabra del Señor. Un gusto, un placer y espero, hermanos, que pueda ser de edificación esta tarde. Quiero hablarles, bueno, son dos lecciones, hermanos, las mismas que he titulado Mismo evento, múltiples sorpresas. Quiero entonces aprovechar, hermanos, para compartir esta lección y darles a todos la más cordial bienvenida. En Marcos capítulo 7, y voy a invitarlos a todos ustedes para que por favor abran la palabra del Señor en este texto. Este texto y el de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 15 van a ser la base de nuestra lección, hermanos. Obviamente estaremos buscando o apelando a otros distintos versículos a lo largo de la palabra del Señor, pero esto va a ser fundamentalmente lo que trataremos. Marcos 7:24, versículos al 30, dice lo siguiente. Levantándose de allí, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos que nuestro Señor se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese.
Pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que se echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija o a su hija acostada en la cama. Bueno, mis hermanos, como les digo, va a ser el texto base de nuestra lección esta noche, juntamente con Mateo capítulo 15, pero también el día de mañana. La vida está llena de sorpresas y algunas de dichas sorpresas serán verdaderamente agradables. Sorpresas esperadas, a veces incluso inesperadas, pero cosas que van a llenarnos, a satisfacernos, incluso nos van a robar un suspiro, una sonrisa, una ilusión. Pero es que sucede, mis queridos hermanos, que a veces en la vida las sorpresas también son negativas. Hay sorpresas que nos desconciertan, sorpresas que duelen, sorpresas que verdaderamente no quisiéramos que llegaran a pasar. Pero ya sea que las sorpresas sean malas o buenas, todas ellas tienen un efecto común en nuestra vida. Y es que revelan aquello que llevamos dentro de nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Por tanto, la cosa no es si en dado momento experimentaremos buenas o malas sorpresas, sino cómo o de qué forma vamos a responder cuando ellas se hallen presentes. Cuando vemos el texto que acabo de citarles, en Marcos 7, el relato de la mujer sirofenicia, vemos un gran número de sorpresas. Sorpresas, en primer lugar, por parte de nuestro Señor, que como vamos a observarlo, como vamos a analizarlo esta precisa noche, bueno, son sorpresas que también a nosotros nos dejan pensando, nos ilustran, nos enseñan acerca también de la naturaleza de Jesucristo. Pero hay sorpresas por parte de aquella mujer y que son sumamente ilustrativas, que son incluso ejemplares, sorpresas que para nada son caprichosas, sino más bien formativas y sobre todo necesarias o reveladoras en nuestro propio caminar con el Señor. Por eso en esta primera lección de 2, quiero que hablemos de las sorpresas de Jesucristo. Porque, como lo veremos mañana, muy fácilmente Jesús puede sorprendernos. Pero también, aunque sea difícil, podemos llegar a sorprender a Jesucristo. Entonces, comencemos, hermanos. Vamos a iniciar nuestra lección hablando de las sorpresas del Señor Jesucristo. En ese relato, en Marcos capítulo 7, y en un momento determinado vamos a ver el mismo relato, pero desde Mateo capítulo 15. La primera gran sorpresa, por lo menos para mí, a mi manera de entender la palabra de Dios, tiene que ver con el deseo, con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo de esconderse, de ocultarse,
Y es que eso llama poderosamente la atención. Y ya les diré por qué. Dice Marcos 7:24 para recordarlo y para confirmar precisamente eso mismo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Bueno, si dice que no pudo esconderse, es obvio que nuestro Señor quería mantenerse en el anonimato, quería estar oculto. Ahora bien, generalmente sucede que cuando en la Biblia se nos habla de alguien que quiere ocultarse, ya sea de la presencia de Dios o de sus semejantes, en buena medida la connotación es negativa o pesimista. Por supuesto que hay algunas excepciones a la regla, pero vuelvo a repetirlo, en la mayoría de los casos, querer ocultarse, ya sea delante de Dios o delante de los hombres, no es algo necesariamente bueno, ni ejemplar, ni tampoco, digámoslo, incluso algo que debiera esperarse. Vamos a ver algunos pocos ejemplos precisamente para confirmarlo. El primero lo encontramos, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, inmediatamente después de la caída de nuestros padres originales, de los padres de la humanidad. Dice allí en Génesis 3:8 que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Notemos, fíjense hermanos, mire, aquí está la primera prueba de lo que les estaba hablando. Adán y Eva se escondieron, bueno, voy a cambiar el color, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Creo que serán muy pocas las personas, los hermanos que están presentes ahora mismo en la lección, aunque esto pudiera llegar a muchas personas, a muchas almas, a muchos oídos. Bueno, la razón por la cual se escondieron es porque habían cometido pecado, porque se descubrieron desnudos, porque tuvieron temor y porque tuvieron vergüenza, porque no quisieron confrontar a Dios. El mismo Adán le dice cuando el Señor le llama, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Bueno, Señor, me oculté porque tuve miedo, estaba desnudo y qué vergüenza contigo. Bueno, el hombre muchas veces quiere ocultarse del Señor porque no quiere ser confrontado del mal que ha hecho. Pero ese no es el único ejemplo. Les dije que iba a citarles por lo menos 2 o 3 casos. Aquí en Primera de Samuel, capítulo 20, vemos algo muy diferente, pero con la misma idea o que básicamente nos lleva a lo mismo. Aquí el que se quiere ocultar es un hombre, pero no del Señor, sino de un semejante a él. Primera de Samuel 25 dice, y David respondió a Jonatán, David el rey, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú, observa, dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Bueno, ¿por qué quería David esconderse, ocultarse de la presencia del rey Saúl? Sencillo, porque lo quería asesinar. Y de hecho, sabemos que tuvo que huir de su presencia y tuvo que estar varias semanas oculto en las cuevas, donde incluso pudo tomar venganza o pudo tener algún tipo de compensación, entre comillas. No lo quiso hacer David. Notemos que no pocas veces los hombres se ocultan de sus semejantes porque hay problemas en ellos. Ahorita recordaba la historia también de los hijos, si no estoy mal, Abraham, Esaú y Jacob, o de Isaac, me corrigen los hermanos,
bueno, el uno no quería darle la cara porque sabía que seguramente iba a tratarle mal, incluso asesinarlo, dividió su campamento, ocultó a su mujer, en fin, hermano. No muchas veces nos ocultamos de nuestros semejantes por problemas que tenemos con ellos o situaciones difíciles que experimentamos. Un último caso es este: Jesús ocultándose, Jesús queriéndose esconder sin que nadie lo sepa, pero no pudo. Bueno, hermanos, ¿por qué el Señor se quisiera ocultar? ¿Se lo ha preguntado en algún momento? ¿Había caído en cuenta de esa situación? Como les digo, este es un pasaje lleno de sorpresas y usted conmigo las va a ir descubriendo poquito a poco. El caso que se nos presenta en Marcos 7:24 es único a lo largo de todo el Evangelio, incluso casi que de toda la palabra del Señor. Por supuesto, nuestro Señor no se está tratando de ocultar de su Padre. No había cometido nada malo, nada vergonzoso, nada terrible que lo hiciera llevar a ocultarse de la presencia de Dios. Pero tampoco nuestro Señor Jesucristo se está ocultando de la presencia de los hombres por miedo a las consecuencias de hablar la verdad, porque fuera un cobarde o porque tuviera temor a las represalias con los escribas y fariseos, de los cuales allá mismo en el capítulo 7, al principio del capítulo, ustedes si se devuelven allá en sus casas, los invito si quieren, si tienen el tiempo. Bueno, Jesús acababa de tener una confrontación muy seria con todos ellos. Pero no se fue para allá porque les tuviera miedo, porque de pronto le fueran a hacer algo malo, de ninguna manera. Parece ser, según nos muestran muchos comentaristas, que Jesús estaba cansado, que Jesús quiso ocultarse sin que nadie lo supiera para tener un refrigerio desde el punto de vista personal, desde el contexto emocional, incluso desde el punto de vista espiritual, pero decirlo es especular, hermanos, porque ni Marcos 7 ni Mateo capítulo 15 nos dicen qué razón nos, para concluir que Jesús se está ocultando por eso mismo. La verdad, hermanos, si usted me lo pregunta, después de meditar, de analizar, de leer el texto varias veces, creo que Jesús se quiere ocultar para que suceda esta situación, para que podamos nosotros valorar el testimonio de la mujer sirofenicia, para que incluso los apóstoles, que eran los únicos que estaban con él, como lo dice Mateo capítulo 15, incluso veremos más adelante el día de mañana que estaban esta mujer ya tan cansada, estaba ya tan cansados los apóstoles que, mire Señor, haz que esa mujer sea aparte, ya estamos aburridos, en fin, pienso, creo, pero también por supuesto estoy especulando, que el Señor se quiso ocultar para mostrarnos quiénes son los que van a encontrarse con Él o quiénes son los que van a hallarlo, porque observe que al final del versículo se nos dice que aunque quiso ocultarse, no pudo hacerlo. Bueno, en segundo lugar, me sorprende por el lugar que escogió el Señor para ocultarse. Volvamos al texto en Marcos 7:24. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Cuando uno analiza el texto desde el original, no es que Jesús de forma casual pensó, mira, allá nadie me va a encontrar. Y claro, nadie de los judíos, pero allá llegó incluso una mujer gentil y lo encontró. Lo que quiere decirnos Marcos es que de manera deliberada, es que Jesús se propuso a ir
allí, a la región de Tiro y de Sidón. Por eso dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, Cristo sí sabía lo que iba a pasar allí. Y por supuesto, se aleja de los judíos para acercarse a los gentiles. Porque bien pudo ocultarse en Galilea, en Judea, incluso en la misma ciudad de Jerusalén. ¿Por qué Tiro y Sidón? Bueno, ningún rabino, es más, ningún buen judío, ni siquiera los mismos samaritanos se hubieran atrevido a acercarse a ese lugar. ¿Por qué? Porque la región de Tiro y de Sidón eran consideradas como base del paganismo de aquella región. Moralmente era un territorio sumamente hostil. Además que el comercio y la sociedad en dicha región, que era bastante prominente, lo hacían un lugar marcado por la corrupción, marcado por la injusticia. Bueno, donde hay mucho dinero, no solamente hay bienestar económico, sino que trae también juntamente el dinero. Bueno, cualquier cantidad de cosas negativas. Así como está lo bueno, también viene lo malo. E incluso, ¿qué es lo que le dice Jesús a la misma mujer en Mateo 15:24? No es bueno darle el pan corresponde a los hijos a los perros. Entonces Jesús mismo dice, oye, ¿por qué esta región? Vuelvo a repetirles, creo, hermanos, que Dios quiere darnos a través de este relato muchas sorpresas, muchas enseñanzas, muy buenos ejemplos. Pero algo que sí me llama la atención es que desde el principio de su ministerio, Jesús muestra que el Evangelio es universal al tratar de ocultarse en aquella región de Tiro y de Sidón. Y aunque el Evangelio fue dado primeramente a los judíos, Jesús es quien abiertamente se propone a mostrar que también los gentiles tenemos entrada a él. ¿Por qué? Bueno, tal vez ustedes recuerden bueno, les voy a nombrar dos, podía nombrarles muchos, pero voy a nombrarles dos casos en particular. ¿Recuerdan ustedes al famoso, al conocido profeta Jonás? Bueno, el Señor no lo envió a que proclamara el arrepentimiento de Judea, de Israel, de los territorios del norte. No, ¿a dónde lo envió? A la terrible ciudad de Nínive. Y bueno, ¿qué pensaba un judío de los ninivitas? No solamente eran gentiles, es decir, como veremos mañana, no solamente eran unos perros, porque para los judíos todo aquel que no fuera judío era un perro y era un término denigrante para marcar a un hombre o a una persona mejor que no tiene una connotación espiritual o moral conveniente. ¿Qué hizo Jonás con la orden que le dio el Señor para proclamar el arrepentimiento en Nínive? Bueno, sencillamente quiso huir, intentó huir de la presencia del Señor y se fue al otro lado, a Tarsis, a España. Pero de allá sabemos lo que sucedió. Bueno, el apóstol Pedro tuvo una visión en el que por allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, tal vez recuerden a Cornelio. Y recuerden, hermanos, que Pedro, cuando le muestra la visión de animales impuros, de animales corruptibles, le dice el Señor, mata y come. Y Pedro, ¿qué le dice al Señor? No, Señor, yo no voy a comer de eso porque nunca he comido cosa inmunda. Pero tranquilo, Pedro, mata y come, Señor. Vea, usted puede saber mucho, pero yo conozco la ley, yo soy judío, no lo voy a hacer por tercera vez. O sea, Dios es quien le está hablando a Pedro, pero es que, a ver, hermanos, 2500 años de tradición, ¿cómo se le quita a una nación? Hasta el día de hoy.
bueno, todos, sobre todo los hermanos que me escuchan en Argentina, los que tienen cierto conocimiento del caso, ellos incluso la alimentación la trabajan y la denominan cocina kosher. En otras palabras, hermanos, el peso de las tradiciones, el peso moral de nuestro contexto religioso y social muchas veces es más grande que incluso el mandamiento de Dios, porque era Dios el que le estaba diciendo a Pedro, mata y come, y Pedro no le hizo caso al Señor. De hecho, dice que se quedó pensando en eso mismo. Y después entendió, bueno, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Bueno, no era que quisiera él comer o que tuviera que hacerlo literalmente, porque le quería dar el Señor esa lección. Hermanos, el Señor no teme venir a nuestra mundanalidad. El Señor teme más que nos perdamos por nuestra mundanalidad. Recordemos, por favor, que fueron los escribas y los fariseos los que continuamente rechazaron a Jesús, diciéndole, este se junta con publicanos y pecadores. Y allí lo dejaron. Y Jesús, ¿qué les respondió? Claro que sí, porque no son los que están sanos los que necesitan médico, sino los enfermos los que requieren de él. Jesús nos muestra así muy superficialmente que incluso en una región como Tiro y como Sidón puede encontrarse buenas almas, así sea una sola. Pero bueno, vamos a continuar, no me quiero extender en ese punto. En tercer lugar, otra de las grandes sorpresas que nos presenta el Señor Jesucristo es que aunque quiso mantenerse oculto, no logró hacerlo. Y posiblemente se fue a la región de Tiro y de Sidón porque él sabía que ningún judío allí lo iba a buscar. Siempre he pensado que incluso para el Señor algunas cosas son imposibles, pero hablando desde el punto de vista moral. Hay textos que así no lo dicen. Es imposible que Dios mienta. Es imposible, dice el libro de los Hebreos, que Dios pueda transgredir. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Obviamente hay que mirar el contexto, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar. Dios no puede tentar. Eso nos lo dice el apóstol Juan. Santiago también nos habla de, es imposible que Dios pueda hacer algo malo. ¿Ve? Que hay imposibles para el Señor, pero que el Señor, queriendo ocultarse, no pueda hacerse, es francamente sorprendente, porque una mujer se lo encontró hasta allá, en esa casa llegó, allí supo que estaba y no pudo ocultarse. Hermanos, Jesús no podrá mantenerse oculto para aquellos que verdaderamente lo buscan, para aquellos que lo buscan como esa mujer. Notemos que Jesús no fue hallado ni por las multitudes que siempre estaban detrás de él buscando alguna cuestión particular. Tampoco fue hallado por sus contradictores que lo buscaban para ver si faltaba en alguna cosa, si caía en tentación, si lo descubrían en algo malo. Y tampoco pudo ser encontrado por los curiosos que simplemente querían saber cómo era. Bueno, tal vez recuerden el caso de aquel hombre que se subió al árbol. Simplemente quería saber quién era, ve ese tipo tan famoso, quién es, y terminó encontrándose con el Señor. Otra historia muy bella que nos narra Lucas. Jesús no fue hallado por estas personas. Jesús fue hallado por una sola mujer, que además de todo, o sea, además digo porque era mujer
y mañana veremos qué significaba ser mujer en el contexto de los judíos, que además de ser mujer era gentil, es decir, que era pagana, y que además de eso, recuerden ustedes, lo encontró pese a que él quería mantenerse oculto, sin que nadie lo supiera. Marcos escribe el texto de una manera que da a entender que Jesús se empeñaba en ocultarse. Pero cuando una persona lo busca de sincero corazón, Jesús se dejará encontrar. Él puede estar oculto para muchos, pero nunca para alguien que lo busca con fervor y con constancia. Y ahora, para ir terminando la lección, vea cortita, vayamos a los eventos más dramáticos. La siguiente sorpresa, y de verdad me llama poderosamente la atención, y usted va a descubrir conmigo también exactamente eso mismo. Tiene que ver con el silencio del Señor para con el clamor de aquella mujer. Bueno, muchos hermanos, muchos comentaristas, muchos estudiosos de la palabra de Dios se han rascado la cabeza tal vez por siglos, hablando de por qué Jesús le habla de los perrillos, etc. Pero pocos hablan de que Jesús guardó silencio cuando finalmente se vio descubierto por aquella mujer. Vamos al texto que está paralelo al mismo, yo les dije, en Mateo capítulo 15, entre los versículos 21 al 23, para que podamos descubrirlo entre los dos. Dice Mateo 15, 21 al 23. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea que había salido a aquella región clamaba diciéndole, note, aquí no se habla de que Jesús se hubiera querido ocultar. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Observe, clamaba. ¿Y qué le decía? Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Mire, no me lo estoy inventando, allí lo dice. Esa mujer clamaba, esa mujer suplicaba, esa mujer atormentada le suplicaba, pero Jesús no les respondió palabra. Y mire lo que pasa, hermanos. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, qué imagen tan maluca, decimos aquí en Colombia. Qué feo, hermanos, eso de estar suplicándole a alguien que ni siquiera lo voltea a ver, que no le dice nada. ¿Quién sabe cómo le miraba el Señor? No tengo ni idea. El caso es que Jesús, frente a las súplicas, a los clamores, a las peticiones de misericordia que hacía esta mujer, no le respondió palabra alguna. ¿No le parece sorprendente esa situación? Que Jesús no diga absolutamente nada para alguien que en primer lugar lo encontró, aunque quiso estar oculto, para alguien que lo encontró y le clamó, como profundizaremos el día de mañana, que lo reconoció porque le dijo, Señor, hijo de David, que le pidió algo para su hija. No le estaba pidiendo ni siquiera algo material, tampoco necesariamente físico, aunque por supuesto estaba involucrado. Algo que también era emocional y por supuesto espiritual. La idea del escritor, o sea, de Mateo en este caso, hay un buen libro que escribió un señor, un erudito que se llamaba A.T. Robertson. El tipo dice que la idea que presenta el texto no tiene que ver con que Jesús no la escuchara, porque lo tradujeron así para que sonara menos terrible. La idea es que Jesús la estaba evitando. Me pareció tremendo
que Jesús quiere evitar a alguien que lo encuentra, que le suplica, que le ruega, que se postra delante de su presencia. Sí, hermanos, Jesús ignora a esta mujer. Pareciera que no le conmoviera su necesidad, pareciera que sus oídos estuvieran tapados frente a la petición que le hace esta mujer. Sorprende ver al Señor en esta posición de frialdad, de apatía, de indiferencia, donde usted nunca lo va a observar. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor Jesucristo va a hacer tal cosa? Vuelvo a repetirlo, porque quiere enseñarnos grandes cosas a través de esa mujer. Pero claro, si usted quiere entender por qué Jesús actuó de aquella manera, tiene que venir mañana y conectarse para que lo pueda descubrir conmigo. Vea cómo me hago propaganda al otro estudio. Tal era la insistencia de esta mujer que se convirtió en impertinencia. Incluso exasperaba ya a los apóstoles. El texto dice claramente que aquella mujer clamaba al Señor, es decir, le rogaba fervientemente, y no solamente de palabra, incluso subía su voz. Pero no solo apelaba a su fervor, apelaba a la insistencia, lo hacía con gemidos desesperantes a la distancia, detrás de los apóstoles, donde debía estar una mujer porque no podía acercarse, siendo mujer por un lado, siendo gentil por el otro. Y Jesús guarda silencio. Mire, fue tanto lo que insistió aquella mujer que ¿qué le dijeron los apóstoles? Despídela. Señor, qué pereza con esta señora. Hagas que se calle, mire, ahí viene detrás de nosotros rogando, suplicando. No, qué pereza. Dile ya algo. O sea, que los apóstoles le hayan pedido al Señor Jesucristo que le dijera, que la despidiera, es porque verdaderamente el cuadro era bastante terrible, hermanos. O sea, sumamente llamativo. Y Jesús puede guardar silencio por un tiempo, pero no va a permanecer en silencio para siempre. Mire, a lo largo de la Biblia, varias veces vemos al Señor guardando silencio. Ejemplos. Déjenme darles solamente dos. Recuerden los 400 años de dura y terrible esclavitud, servidumbre en Egipto. Bueno, allá en Éxodo 12:40 lo dice. Hasta que escuchó el clamor de su pueblo. Y fue cuando levantó a Moisés. ¿Y qué tal los otros 400 largos años durante el periodo intertestamentario? No hubo ninguna profecía, no hubo voz de Dios, pero cuando se levantó, yo tengo una serie que tiene que ver con el tema del arrepentimiento y yo comienzo la serie diciéndoles a los hermanos o a los oyentes, ¿usted qué pensaría después de no ver a una persona durante mucho tiempo? Pero muchísimo tiempo. Imagínese que es usted un extranjero, como sucede con mi esposa. Le ruego sus oraciones por mañana, como hablaba el hermanito Ernest. Y yo recuerdo, hermanos, después de 7 largos años, que mi esposa no vio a su familia. Y resulta que después de todo ese tiempo, se vuelve a encontrar con sus seres queridos. Ustedes no se imaginan el abrazo, las lágrimas. Yo recuerdo que mi esposa le decía al papito, te amo, papi, te amo, y lloraban y se abrazaban, hija, te amo. Bueno, pues el Señor después de 400 años, ¿qué fue lo que le dijo a su pueblo? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos de vuestros pecados y creer en el Evangelio. No, hermanos, uno pensaría, pueblo mío, por fin vine, qué bueno volverlos a... No, arrepentíos. El silencio del Señor a veces puede ser más ensordecedor que sus propias palabras.
¿Qué pensaría por un momento, hermanos, esta mujer al suplicar, al insistir, al clamar, al dar grandes voces? Traduce otra versión, y ver la indiferencia del Señor. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo me lo preguntaba cuando preparaba esta lección. Y yo me conozco. Tal vez yo no conozca muy bien a mis hijos, a algunos de mis hermanos. Pero yo hubiera guardado silencio. Yo puedo hablar en primera persona porque no lo conozco a usted. Pero muchos seguramente harían lo mismo que yo. Se decepcionarían. Ve, con todo el esfuerzo, yo buscando al Señor, lo encontré finalmente. Le clamo por misericordia, le pido que me ayude, le suplico y ni siquiera me atiende y ni siquiera me responde. Es que ni siquiera me dijo no. Una indiferencia. No, 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 no. ¿Sabe qué? Yo no digo nada más. Yo no insisto. Salgo triste, salgo decepcionado y me alejo. Y de pronto no vuelvo. Por eso creo que esta lección es para nosotros, es para los hombres que buscan al Señor. Porque nosotros generalmente queremos orar a nuestro Dios y que nos responda de inmediato, ¿cierto? Y si no de inmediato, rapidito porque tengo afán. Y ojalá que lo que me vaya a decir me guste, porque qué pereza, como pasa con el apóstol Pablo, que yo le ruegue 3 veces que me quite algo y me diga que no. No. Yo quiero que el Señor me diga sí, ojalá lo más pronto posible, incluso sin que tenga que pedirle tantas veces. Esta es una gran lección para nosotros, hermanos. Ver al Señor guardando silencio, aunque una mujer se acerque delante de su presencia clamándole. Hermanos, el silencio no necesariamente tiene que ver con indiferencia. En este caso, es un gran ejemplo que nos ofrece el Señor. O sea, Jesús lo hizo adrede. Jesús no hace esto por azar. Jesús sabe que esta mujer va a insistir hasta sacarle la bendición. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. El silencio de Dios revela las motivaciones sinceras de nuestro corazón, la perseverancia o la constancia de nuestra voluntad. El silencio de Dios muchas veces es más pedagógico que su propia revelación o sus palabras, que sus bendiciones, porque nos ayudan a desarrollar paciencia, constancia, madurez y nos llevan a entender que Dios puede hacer lo que quiera, cuando lo quiere y como lo quiera. Finalmente, tal vez la más grande sorpresa de todas por parte del Señor es que cuando finalmente el Señor habló con la mujer, no fue para felicitarla, no fue para alabarla, no fue para decirle, oye, te admiro porque siendo mujer, siendo gentil y estando en una condición tan terrible, me buscaste aunque yo me quise esconder, me suplicaste y me reconociste, viniste con humildad, te alabo, te bendigo. No. ¿Qué le dijo el Señor? Todos lo sabemos, ¿verdad? Marcos 7:27. Después de haber guardado silencio, y seguramente porque ya estaba exasperando la situación, le dice el Señor, se voltea, la mira y le dice, mire, ¿sabe qué? No está bien que yo le entregue el pan de los hijos a los perros. Deja primero que se sacien los hijos, mujer. No está bien tomar el pan para los hijos y echárselo a los perrillos. Oiga, yo he escuchado cualquier cantidad de lecciones, de estudios, de enseñanzas que tratan
de disculpar al Señor, de minimizar su palabra, de justificarlo de alguna manera. No, hermanos, Jesús habla con una dureza desconcertante, usando un lenguaje culturalmente ofensivo, aunque teológicamente correcto. Piénselo, ¿usted le echaría la comida que le tiene a sus hijos, se la dejaría a sus mascotas? De ninguna manera. Lo que está diciendo Jesús aquí es la mera verdad. Lo que pasa es que a nosotros muchas verdades no nos gustan, o algunas verdades no nos gustan. Y aquí vemos algo que es aparentemente incongruente por parte del Señor. ¿Cómo así incongruente? ¿Cómo es que Jesús se oculta en un lugar sumamente inmoral y viene una mujer pagana y no solamente guarda silencio, sino que le responde de esta forma? Bueno, entonces no venga aquí a este lugar porque también nosotros tenemos necesidades. Quédese allá con los judíos. ¿Por qué quedarse entre los gentiles si los considera perrillos? Y surgen muchísimas preguntas y seguramente no tenemos respuestas para todos. Ahora, el término perros era muy común entre todos los judíos para referirse a los gentiles. Cuando Jesús usa el diminutivo perrillos, no es que minimice la ofensa, hermanos. ¿Recuerdan Mateo capítulo 7, versículo 6? Jesús mismo lo dijo, no deis lo santo a los perros. Y los perros como término despectivo y habitual para identificar a los impuros y paganos. Salmos capítulo 22, versículo 16, aquí en el contexto de los judíos dice, porque perros me han rodeado. El salmista hablaba de los enemigos del justo y de aquellos que le querían hacer daño. Tal vez ustedes hayan escuchado acerca de los documentos de Qumran, de las cuevas de Qumran. Bueno, todos esos rollos fueron numerados y por eso hoy sabemos cuál es el de Isaías, el de Jeremías. El único que no está llamada la atención es el de Esther. Pero el 4K 174 dice que los perros eran los gentiles. Habla de los judíos que se volvieron apóstatas, o sea, no solamente los gentiles eran perros, también los judíos que apostataban de la fe lo eran y los enemigos del pacto de Israel. Todos ellos son considerados como perros. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros. Aquí los aplica a los judaizantes legalistas, que eran hermanos, pero que se habían apartado de la verdad. O sea que incluso para hermanos que claudicaron de la fe, lo aplica la misma palabra el Evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Yo estoy tocando textos que ustedes conocen. Dice que el perro vuelve a su vómito. Qué ofensa, porque está hablando de hermanos, pero lo está tratando de perro, lo está comparando. Es decir, aquí se aplica a los falsos maestros y a los que apostatan de la verdad. En otras palabras, ¿cuál de los textos en la Biblia cuando habla de los perros es para algo bueno? Ninguno, hermanos. Porque para un judío, un perro de ninguna manera era un término para identificar algo bueno, algo minimalista o para hacerlo broma. Siempre la palabra perros, o como en este caso los perrillos, tenía que ver con un contexto inmoral, espiritualmente impuro, una persona cuestionable desde el punto de vista espiritual. Y Jesús no va a ser la excepción a la regla. Aquí usa el término perrillos para precisamente confrontar a esa mujer con una verdad sin adornos, para exponer la realidad espiritual de todos aquellos que están sin el Señor y para recordarnos que el Evangelio fue primeramente dado a los judíos y gracias a Dios que lo desecharon, porque fue por esa razón que nos lo dio a los gentiles. Hermanos, Jesús a lo largo de su ministerio, para que pensemos en eso, para reflexión, muchas veces se dirigió a sus oyentes de maneras drásticas, severas, de formas bastante duras.
En Mateo 23, 27 al 28, a los escribas y fariseos los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, impíos. Y estos no eran gentiles, estos eran judíos, hermanos. Pero ¿cómo, qué tipo de judíos eran? En Juan 8:44, Jesús fue confrontado por varios judíos. ¿Recuerdan lo que les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Terrible, hermanos. Incluso después los mismos apóstoles dijeron, uy, Señor, esta palabra no será muy dura. Y es que ustedes también quieren irse, ¿no? Que no, ¿y a dónde iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? En Mateo 16:23, Jesús se dirige a su apóstol, al líder de los apóstoles, bueno, al que estaba allí representando a los demás. Y recuerdan lo que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres un impedimento. Esas son palabras que duelen, hermano. Esas son palabras muy duras y que seguramente enfatizan la gravedad del estado particular en que en dado momento puede estar una persona a nivel espiritual. Y Jesús no peca por decir la verdad, ni pasa por duro, ni pasa por cruel. Lo que pasa es que a nosotros, como la Biblia dice que hablemos la verdad con amor, pues claro, hermanos, es un mandamiento y necesitamos entender que la verdad debe ser dicha con amor. Pero hay confrontaciones, o ¿cuál es la confrontación que es amable? ¿Cuál es la disciplina que gusta? Madurar implica aprender a escuchar la verdad por dura que en dado momento pueda ser, por cruel que pueda parecer. Hermanos, si hay un hermano que es un apóstata, entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Está bien? Para que no suene tan fuerte ni tan duro, vamos a usar pañitos de agua tibia, pañitos húmedos para refrescar su pecado. Algunas veces utilizo un ejemplo con mis hermanos para recordar que un dolor de cabeza puede ser tratado con aspirinas, pero cuando hay un tumor se necesita quimioterapia. Hermanos, el profeta Elías no confrontó al malvado rey y a su esposa Jezabel con suaves palabras. En Primera de Reyes 18:18, recuerdan, le dijo: tú eres el que perturba al pueblo de Israel. Juan el Bautista, cuando se dirigió a los fariseos y a los saduceos, después de 400 años de silencio, recuerdan lo que les dijo en Mateo 3:7, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No fue nada amable, no fue nada bonito, no fue agradable de escuchar. Pablo confrontó pública y duramente al apóstol Pedro en Gálatas 2:11 y le dice que le resistió cara a cara porque era de condenar. Hermanos, la Biblia dice que necesitamos hablar la verdad en amor, pero la Biblia también dice que la disciplina al presente muchas veces, no siempre, es motivo de gozo y de alegría. La reprensión tiene que sonar a reprensión. El llamado de atención tiene que sonar a eso. La persona tiene que ser ganada, por supuesto. No se trata de humillar, no se trata de ofender, pero esto que está diciendo el Señor Jesucristo es la verdad. No está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. Pero ¿qué nos enseña la mujer para darle puente a la lección del día de mañana? Bueno, ¿recuerdan sus palabras? Sí, Señor, tienes toda la razón. No está nada bien hacer tal cosa. Pero es que yo no vine a pedirte un pan. Yo vine a pedirte las migajas. Y lo voy a dejar allí. Con el Señor, a veces, las migajas son más que suficientes. En conclusión, hermanos, en primer lugar, Jesús no está limitado a actuar según nuestras expectativas, nuestros pensamientos o nuestras propias convicciones. Él es Dios y Él puede decir o hacer lo que quiera, cuando quiera y como lo quiera. ¿Por qué? Porque es Dios.
Hay cosas que seguramente no vamos a entender, pero seguramente si la estudiamos, llegaremos a tener claridad sobre las mismas. En segundo lugar, Jesús nos muestra que la gracia del Señor no está confinada a las fronteras étnicas, religiosas o culturales. Mire a la mujer allá. Era mujer, era sirofenicia y estaba desesperada. Finalmente Jesús la bendijo por la palabra que dijo. Interesante, por la actitud que tuvo, por la insistencia de ella. Y hoy Jesús nos quiere confrontar con la misma verdad, porque es para los que lo buscan como lo buscó esa mujer, porque es para los que lo confrontan a pesar de su silencio e insisten a pesar de su voluntad y de sus palabras, que el bien y el mal están en manos del Señor. Pero nosotros podemos cambiar nuestro estado, nuestro futuro, nuestra situación. Seguimos el día de mañana con ayuda del Señor. Hermanos, muchas gracias por su amable atención. Dios les bendiga. Amén, hermano Julio. Muchas gracias a usted por la buena exposición que nos ha brindado esta tarde. Y como él ya ha mencionado, mañana varias respuestas serán dadas a aquellas preguntas que él mismo estuvo tirando allí en medio de su lección. Así que les dejamos cordialmente invitados para el día de mañana, siempre a las 8, de 8 a 9 acá ahora en Chile. Así que gracias por acompañarnos y vamos a ir cerrando. Sin embargo, antes de ello, vamos a tener una oración. Me invito a mi hermano Jorge, por favor. Hermano Jorge, si nos puedes guiar en la oración para dar gracias. Estamos pidiendo había escuchado por la esposa del hermano Julio, que mañana se presenta para inmigración para ver si hay el papeleo que tienen que realizar, algunos enfermos dentro del medio. Así que mi hermano, por favor, hermano Jorge, oremos a nuestro Dios. Vamos a orar. Claro, hermano. Vamos a orar, hermanos. Santo Padre, justo Padre, Padre eterno, gracias te damos porque nos permites en estos momentos estar juntos, tus siervos, tus santos, escuchando tu santa palabra, que nos permite edificarnos, nos permite siempre enriquecer la esperanza, Padre, la fe, el amor. Hoy el hermano Julio César nos trajo un tema donde nos muestra la perseverancia de aquel que busca a Cristo, del cristiano, que debe ser fuerte y valiente. No dice el libro de Josué, no tengas miedo ni desanimes, porque Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sé perseverantes, estemos siempre con Dios, que Él nos lleva de la mano. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre. Bendiciones para esta plataforma, que día a día nos ilustran, que día a día nos permite un crecimiento espiritual. Justo, Padre, le pedimos también en estos momentos para algunos hermanos que pasan momentos difíciles de salud. Mencionaré algunos padres que hoy han hecho peticiones, pero usted sabe que día a día estamos pidiendo por unos hermanos que aún pasan momentos difíciles. El día de hoy pedimos por la mamá del hermano Sergio Pino, por nuestro amado hermano Rigoberto Paso, que aún está en problemas, nuestra amada hermana Yolanda, que persiste en algunos problemas que están en su vida, ocasionando ciertos momentos difíciles. Le pedimos, Padre, también, en estos momentos, el día de mañana, la esposa de la hermana del hermano Julio César Telles va a hacer unos trámites para renovar, para ampliar su permanencia en la ciudad de Colombia. Padre justo, son tus santos. Extiéndele su mano bendita, que todas estas circunstancias, estos trámites sean para bien, porque son una familia santa. Socórralos, Padre, ayúdelos. Cójalo de la mano y que haya una solución favorable para lo que ellos buscan, Padre amado. A todos nosotros, Padre, su infinita misericordia, su amor, su cariño, como usted siempre nos da, pero denos siempre la tranquilidad en este mundo carnal mientras estemos, porque espiritualmente ya lo tenemos, lo amamos, Padre, estamos con usted, pero denos tranquilidad para proseguir por la predica del Santo Evangelio, que es el encargo que usted nos ha hecho. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, mi hermano Jorge. Voy al otro extremo. Está mi hermano Néstor. Hermano, Bien, tenemos aquí la visita del hermano Sergio González, Seila Soto, Richard Rosson, Alicia Zamora, Eleazar Sánchez, Isabel Ramos, Eduard Alvarado Bolaño, Rómulo Fuel y Mercedes Salas. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección y la pueden volver a escuchar en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, Sergio. gracias, Néstor. Mira, estamos casi en la hora ya, algo pasado de la hora habitual. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta, agregar algún pequeño comentario acerca de lo que el hermano ha expuesto. Es tiempo para hacerlo. ¿Alguna reflexión que quisieran entregar? Si no es así, Ernest, si te veo con tu manito allí. Sí, hermano, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a nuestro hermano Julio César Telles, que hemos tenido el gusto de tenerlo aquí un par de veces, así que gracias, hermano. Y por supuesto que la lección aquí es muy, muy clara. Usted lo ha explicado muy claramente, así que gracias, hermano. Y quiero desearle lo mejor para el día de mañana, para todo lo que tenga que suceder y acontecer con su esposa, que sabe que he tenido la oportunidad de conocerla, es una muy, muy buena hermana. Así que eso, hermanito, Dios te bendiga. Gracias. Gracias, hermano, muy amable. Bueno, Sergio, Hermano Jorge, le escuchamos. rápidamente nomás, una bonita y una lección de hermano Julio César. Pero preguntas no podemos hacer porque nos ha hecho una trampa el hermano. Que no está mañana, vamos a ver las soluciones. Entonces podemos quedar mal en la pregunta. Me la guardo para mañana. Gracias, hermano Julio César, por la hermosa lección. Claro que sí. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, gracias a Dios por juntarnos a través de esta plataforma. Mañana le daremos vida nuevamente, siempre a las 8. Y no me resta más que agradecerle, decirle buenas noches, que tengan buen descanso, que le vaya lindo mañana, hermano Julio, que Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia. Que Gracias, Dios nos hermano. bendiga. Buenas noches. Buenas Para todos. Dios les noches a bendiga. todos. Chao, chao, hermanos. Gracias. Buenas noches, hermano. Que Dios les bendiga. Bueno, Todos, buenas noches. chao. Dios los bendiga.